8:25 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Gracias a ustedes que se suman a nuestra transmisión en vivo. Estamos listos para conversar el día de hoy con la profesora Victoria Capriles. Ella es directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana para hablar sobre la crisis migratoria específicamente en Europa. Es un tema del que muy pocas personas hablan en América Latina y que sigue creciendo. Buenos días, profesora, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación el día de hoy. Recientemente pues se conoció esta noticia de un naufragio de un barco con migrantes en las costas griegas, donde más de 500 personas perdieron la vida. Sabemos que este no es un tema nuevo, pero usted como especialista que ha podido tener esta experiencia, quisiera que nos hablara acerca de si se ha profundizado en el tiempo esta crisis migratoria, especialmente en Europa. Sí, en efecto, bueno, hay varias crisis migratorias en estos momentos a nivel mundial. El tema de las crisis migratorias en Europa, ¿no? Que son personas que provienen sobre todo de África y el Medio Oriente y que utilizan estas embarcaciones irregulares para llegar a través del Mediterráneo, es algo que ha ido en aumento, ¿no? La Organización Internacional para las Migraciones tiene un proyecto de migrantes desaparecidos y ellos han pues realizado una documentación de que más de 27.000 personas han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa. Y estos números han ido en ascenso. Y precisamente esta tragedia que ocurre el 14 de junio ha sido una de las más grandes a nivel desde que empieza la crisis en 2014, ¿no? Porque como bien dices, son 750 personas, de las cuales se cree 500 están desaparecidas y se presumen ya muertas. ¿Cómo se está abordando este flujo migratorio y qué se puede hacer para detener esta tragedia? Bueno, lamentablemente, y creo que esta tragedia demuestra mucho la forma en que Europa en líneas generales está abordando esto, ¿no? Que es precisamente, bueno, ahorita se está investigando, se está revisando cómo la Guardia Costera griega pues realmente no socorrió a estas personas, o sea, qué pasó allí, dónde están los equipos de búsquedas, ¿no? Y además lo podemos ver lamentablemente en contraste con la otra tragedia que ocurre casi inmediatamente después, que es este submarino desaparecido que iba a esta expedición de ver los restos del Titanic, ¿no? Y cómo los medios de comunicación, cómo se han movido, pues incluso fuerzas militares para intentar encontrar a estas 5 personas del submarino, pero tenemos 500 personas desaparecidas en el Mediterráneo que por ser migrantes, que por ser de bajos recursos, que por ser personas racializadas, entonces no están recibiendo la misma atención. Sí, hablaban incluso de las capacidades técnicas y de equipos, de aeronaves que habían dispuesto para hacer una operación versus lo que está ocurriendo en este sentido en Europa, donde tantas personas mueren y siguen falleciendo en el mar, producto de toda esta desesperación de querer salir de estos países. Si habláramos un poco acerca de los acuerdos internacionales, ¿qué se ha dispuesto para atender el problema de los migrantes? Bueno, ahorita hay dos declaraciones, ¿no? Sobre precisamente la migración ordenada y segura por mar o por tierra. Sin embargo, estas declaraciones internacionales no son suficientes porque se sigue viendo la migración primero como un problema de seguridad y segundo como un problema que muchas veces es una decisión voluntaria. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con todas estas personas que están viniendo del Medio Oriente, de Libia, de Siria, escapando pues guerras civiles, escapando pobreza, cambio climático, tragedias y humanitarias, crisis humanitarias en sus países de origen? O sea, son personas que sencillamente están buscando una vida mejor y merecen ser protegidas y merecen protección internacional. Pero lamentablemente, bueno, Europa y el resto del mundo lo que está haciendo es cada vez generar más obstáculos para esta migración. Y al no permitir que la migración sea regular, al no permitir que estas personas puedan llegar de manera, sí, regular y por canales regulares, bueno, va a seguir aumentando la migración irregular en este tipo de embarcaciones. Personas llegan a su destino, a cualquiera de estos países de Europa, ¿cuál es el apoyo que se le brinda para que ellos puedan tener un estatus migratorio legal y puedan reinsertarse de alguna manera a la vida útil del país, puedan producir y mantenerse? Bueno, la mayoría de estas personas lo que hacen es solicitar asilo
porque si no quedan bajo la condición pues de migrantes irregulares, que eso pues les prohíbe tener una vida normal o precisamente integrarse a la sociedad, ¿no? Lo que les queda entonces es la petición de asilo, de refugio y generalmente terminan pues por varios meses, incluso años en campamentos de refugiados, como los puede haber en Alemania y en otras partes de Europa, y se enfrentan, por supuesto, a xenofobia, discriminación, a racismo, se les dificulta conseguir empleo, ¿no? Estamos hablando de la crisis migratoria europea y no quiero como voltear esto, pero lo estamos viendo también con la crisis migratoria venezolana y cómo también están respondiendo los países de América Latina, ¿no? Sí, ¿cuáles son las rutas que han utilizado, por ejemplo, más frecuentemente los migrantes que parten, como bien lo decía, de África o de Asia hacia Europa? Precisamente lo que se conoce como la ruta migratoria del Mediterráneo Central, que es precisamente intentando llegar a Italia o a Grecia, que son pues territorialmente o geográficamente los países que están más cercanos a través de esta ruta, que eso implica que es una ruta muy, muy larga en estas embarcaciones, bueno, en este caso era un barco pesquero o embarcaciones incluso creadas por estas mismas personas que obviamente no tienen condiciones de seguridad, que tienen muchísimas más personas de las que deberían y esto hace que se vuelva muy, muy peligroso, ¿no? Y de nuevo, como habíamos comentado, esto no es común, o sea, en febrero de este mismo año ya habíamos tenido una tragedia importante en la costa sureste de Italia, que fue en Calabria, que el 26 de febrero 70 personas se ahogaron intentando llegar al sur de Italia. Claro, ahora tenemos esta en la que estamos hablando de más de 500, ¿no? Pero mientras no se entienda la migración como un problema de seguridad humana, un problema que requiere más bien apoyo y no cerrar las fronteras, vamos a seguir viendo pues cada vez más común estas tragedias en el mar Caribe, en el mar Mediterráneo, etcétera. Normalmente, ¿en qué tipo de embarcaciones se arriesga a salir la gente? ¿Cuáles son los peligros que atraviesan, que afrontan? Y en este caso, donde hay más de 500 personas muertas, ¿fue exceso de personas en esta embarcación pesquera? Bueno, en efecto, en su mayoría suelen ser estas embarcaciones pues irregulares, generalmente pesqueras cuando hablamos de el Mediterráneo central. Y claro, estamos hablando de una embarcación que tenía, como se ven las fotos, como se ven las imágenes, 750 personas, muy por encima de lo que era seguro. Y aquí entra en juego también el tema del coyotaje, ¿no? Que también Ujú. ocurre, que son estas personas, estos dueños de estos botes que trasladan a estos migrantes que están intentando conseguir una vida mejor y que no se preocupan por tampoco las condiciones de seguridad. Entonces son personas que no tienen seguridad de su estado del que provienen, por eso huyen, no tienen seguridad en el trayecto y si logran llegar a sus estados pues, de destino, tampoco tienen seguridad allí, no son ayudados por la Guardia Costera y lo que hemos venido conversando, ¿no? Entonces son personas que están en absoluta vulnerabilidad durante todo el trayecto. ¿Qué están haciendo las organizaciones que defienden los derechos humanos para exponer este problema? Porque bueno, uno se pregunta cuántas vidas más hacen falta que queden allí en el mar con tantos sueños ahogados de un futuro mejor para que se tomen decisiones en concreto. Bueno, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos están haciendo lo que deben de hacer, que es documentar, denunciar y difundir, ¿no? Ya tuvimos declaraciones precisamente, por ejemplo, de personal de Human Rights Watch, volviendo a hacer esta reflexión sobre el tema del bote, perdón, del submarino, cerca de Canadá para la expedición del Titanic y cómo ha sido la respuesta con este bote y exigiendo pues a los estados que son realmente los decisores, ¿no? Los estados, la comunidad internacional, que, bueno, empiecen a tener a la migración como un problema de seguridad humana. Pero desde la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, se está documentando, se está difundiendo y se está denunciando la situación para que los decisores, bueno, puedan tomar medidas al respecto. Se ha denunciado cómo el tema migratorio se ha convertido en varias partes del mundo en un negocio. A nivel político, creo que estamos viendo el uso de la migración como una manera de ganar votos, ¿no? De asustar. Yo voy a impedir la migración, yo voy a levantar muros, yo voy a impedir que estas personas lleguen, que de nuevo es una cuestión, bueno, de xenofobia, de aporofobia, que es gravísima. Ahora bien, se habla de negocio también con el tema del coyotaje, que son, bueno, estas personas que se encargan de estos traslados, de nuevo, con
muchísima vulneración pues de los derechos de los migrantes, a quienes se les tiene pues generalmente que pagar una cantidad para que ocurra el traslado, ¿no? Y estas personas a veces también son, no solo se encargan de traficar migrantes, sino que también son tratantes de personas. Entonces puede que un migrante esté consintiendo, bueno, que lo trasladen a ver si llega a Europa, pero resulta que luego termina siendo víctima de trata y explotación. Entonces, si hablamos de un negocio, pues estaría allí, en el coyotaje y el negocio político, que es explotar esta situación para obtener votos, ¿no? Si hablamos acerca del perfil del migrante que sale de sus países de origen y buscan llegar a Europa para tener una mejor oportunidad o calidad de vida, por decirlo de alguna manera, ¿de qué estamos hablando? ¿Son familias completas o normalmente gente mayor? Eh, Se ha visto también un cambio en la demográfica, ¿no? Generalmente primero al comienzo de la Guerra Siria, a comienzos de 2014, 2015, pues eran sobre todo hombres jóvenes solos. Pero cada vez más con la profundización de las crisis estamos viendo mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, incluso no acompañados, que todos se están arriesgando, ¿no? En efecto, bueno, hay un poema famoso pues, de una refugiada somalí que dice que nadie coloca a sus hijos en un bote salvo que el agua sea más segura que la tierra, ¿no? Entonces hay que entender el nivel de desesperación que puede tener una persona para arriesgarse sabiendo lo que puede ocurrir en pro de intentar conseguir un futuro mejor para él o ella y sus hijos, ¿no? Entonces, de nuevo, son personas que lo que necesitan es protección internacional, que lo que necesitan es empatía, que lo que necesitan es más puertas abiertas en vez de cerradas. Profesora, ¿manejan cifras de cuántas personas han fallecido en este intento de llegar hasta Europa en lo que va de este año? En lo que va de este año, creo que, bueno, alrededor de 1.300, un poco más de 1.300, ¿no? O sea, estamos entendiendo que aquí acabamos de tener un aumento exponencial de 500 personas que se presumen, que están desaparecidas y se presumen fallecidas. Y habrá que ver, pues, porque todavía quedan lamentablemente seis meses del año, ¿no? Pero más de 1.300 personas en lo que va de año, en los primeros 6 meses. Y de nuevo, a lo largo de la crisis desde 2014, se entiende que van 27.000 personas en total, de lo que se ha documentado, ¿no? De nuevo, hay muchos números, o sea, estos números suelen ser mayores porque es muy difícil documentar este tipo de situaciones. ¿Qué decisiones o qué cambios deberían incluir las políticas migratorias de los diferentes países para atender esta ola de migrantes hacia Europa? Precisamente, bueno, políticas públicas que se encarguen de ampliar las formas en las que las personas pueden migrar de forma segura y de forma regular. Entender de nuevo que estas son personas que lo que buscan es un futuro mejor, que son personas, muchas de ellas, bueno, con capacidades, con herramientas que pueden servir en las economías de destino. Entender que hay muchos estudios que dicen que en efecto los migrantes apoyan muchísimo a las economías de los países en los que llegan y entender entonces que necesitamos políticas migratorias más amables con estos individuos, ¿no? O sea, los migrantes no son un enemigo, no son una amenaza, no quitan trabajos, sino que más bien apoyan a la sociedad y a la economía en la que se integran. Sí, muchos ciudadanos que viven en Europa no lo ven de esa manera. ¿Cómo han registrado los casos de xenofobia, tomando en cuenta que muchos consideran que cambian la realidad social porque ven a los migrantes en la calle y lo consideran un problema? Bueno, precisamente por eso digo que justamente depende de los políticos y de las personas que hacen política y de los propios medios de comunicación cambiar esa narrativa, ¿no? Es decir, en vez de que los políticos utilicen el yo voy a impedir que más personas vengan como una forma de obtener votos, deberían empezar a decir, bueno, hay estudios de estas agencias internacionales, de estas organizaciones de la sociedad civil que demuestran que estas personas más bien son importantes y que estamos en un mundo globalizado y conectado, ¿no? Es decir, lo vemos aquí mismo en el Reino Unido en estos momentos. Todo el tema del Brexit se llevó también con la idea de no vamos a detener la migración y lo que se ha visto es un aumento de las personas que están intentando llegar al Reino Unido. Es decir, las políticas de puertas abiertas no funcionan. Y hay que hacer también campañas para generar empatía en la sociedad de los países de destino. Ahora, si hablamos de proyecciones, de continuar los problemas de violencia en los países de origen, ¿se va a seguir incrementando la cantidad de migrantes que lleguen a Europa?
Sí, así es. O sea, esta de nuevo es una crisis que ya va para 10 años el año que viene. La crisis civil, perdón, la guerra civil, Siria continúa, la guerra civil, la segunda guerra civil de Libia está allí, es decir, con el cambio climático también tenemos estos nuevos refugiados de los cambios climáticos, las sequías que han ocurrido, que son muy extensas en algunos países de África y que también ha hecho que las personas tengan que movilizarse para evitar la inanición. Si no tomamos en cuenta o si no se mejoran el contexto de los países de origen, pues por supuesto las personas van a seguir movilizándose para intentar llegar a destinos que consideran pueden brindarles una mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia un poco parte de esta realidad que sigue afectando al mundo y que tiene que ver con la falta de políticas migratorias asertivas para poder acoger y darle una oportunidad a los migrantes que viajan de todos estos países que están en conflicto. Feliz día, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estábamos conversando con la profesora Victoria Capriles, ella es directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, hablando sobre la migración hacia Europa. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.